porque bueno, es el primer filtro, ¿no? Entonces, el día de hoy lo hemos programado la charla para el personal administrativo y los estudiantes. Es muy importante que estemos atentos porque el doctor Roy nos está dando las indicaciones necesarias que tenemos que tener en cuenta para la presencialidad. Entonces, la capacitación son medidas de bioseguridad para el regreso a la presencialidad de clases. Entonces, doctor Roy, lo escuchamos. Bien, buenas tardes ante todo. Agradezco la invitación una vez más. Vamos a hablar acerca de la prevención de la pandemia de la infección por SARS-CoV-2 en estas épocas, ¿ya? Quisiera saber si me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Estoy presentando la pantalla. ¿Ven la pantalla, no? Sí, vemos la pantalla. ¿Ahora cambió o no? Sí, cambió. Ya, perfecto. Sí, cambió. Si no llegara a cambiar, por favor me avisan, ¿ya? Muy bien. Entonces, Perfecto. iniciando, o bueno, siguiendo con la capacitación de la mañana, ahora está dirigido más a personal administrativo y a los alumnos que van a entrar a estudiar, ¿no? En estos días probablemente. Y queremos hacer un poco la precisión de algunos aspectos en relación a la prevención de esta enfermedad, ¿no? Que ya nos viene acompañando hace 2 años. Es importante, en primer lugar, saber dónde nos encontramos, cuál es la situación. Rápidamente voy a hacer un repaso de estos aspectos que es importante y veo que es, digamos, necesario saber, porque muchas veces hacemos y decimos cosas sin tener conocimiento ¿no? del contexto en el cual nos estamos enfrentando, ¿ya? Fíjense, esta es la situación del Perú al día de hoy, bueno, actualizado al día 15 de julio, donde ustedes ven la cantidad de personas que han fallecido, ¿no? Más de 200.000 personas. Han sido confirmados en el país más de 6.766 casos nuevos de COVID, en lo que va de las últimas 24 horas. Pero esto hablamos nosotros de 2020, 2021, ¿no? Y comienzos de 2022, cuando no teníamos esto que está en el lado derecho, ¿no? Que es la vacuna. Entonces, gracias a Dios, estos datos han ido frenándose, si se quiere decir de alguna manera, por la aplicación de la vacuna que actualmente se está llegando, ¿no es cierto?, a aplicar la tercera y próximamente la cuarta dosis, ¿no? El porcentaje de cobertura, es decir, la cantidad de personas que ya han sido inmunizadas en el país han pasado el 50%, estamos casi al 79%. Y esto es bueno, porque esto, como hablamos en la mañana, nos permite, ¿no?, tener una protección adicional para evitar que nos enfermemos de este problema, ¿ya? Entonces, este es un vistazo del problema a nivel nacional. A nivel de Arequipa, al día de ayer, 19 de julio, vemos que, fíjense, los casos positivos se han incrementado más o menos en 1.500 en relación a las últimas semanas. Ya estamos por más de 419.000 casos positivos, ¿no? Las defunciones, si bien es cierto, y les comentaba en la mañana también, que no se están reportando defunciones a la magnitud que se reportaba en la segunda y en la tercera hora, ¿no? De tal manera que, fíjense, las defunciones al día prácticamente son mínimas, pero lo que se quiere es disminuir esta posibilidad, ¿no?, de que las personas se sigan muriendo o sigan enfermando. Por eso que es importante la vacunación que actualmente se les ofrece. Bueno, esta es la situación en Arequipa. Y este es un poco en la gráfica para que ustedes entiendan la primera, segunda, tercera ola, ¿no? Y estamos ya en plena cuarta ola, o en el inicio de la cuarta ola. Si se fijan acá, ¿no?, estamos en el año 2022, estos son en semanas epidemiológicas. Nosotros en epidemiología no utilizamos días ni meses, sino utilizamos
semanas epidemiológicas, ¿no? Una semana que generalmente consta de 7 días, ¿no es cierto? Pero nosotros lo llamamos semanas epidemiológicas. Entonces, la semana 24 más o menos es que corresponde a inicios de julio, finales de junio, es que estamos viendo el incremento de casos de esta enfermedad nuevamente, ¿no es cierto? Lo que constituye ya la presencia de una, dos, tercera, de la cuarta ola, ¿no? De la cuarta ola, ¿ok? Entonces, estamos en este escenario, ¿ya? Ya estamos en este escenario, entonces tenemos que ver qué hacer para evitar que esto se produzca de nuevo, ¿no? Los casos positivos, fíjense, que en la tercera ola han sido mucho mayor que en la segunda y en la primera, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de la vacunación, sino también desde el punto de vista de lo que hagamos todos los días, cada uno en nuestras casas, de nuestro quehacer. Igual, es la misma imagen, pero ya está reportado a nivel de la Gerencia Regional de Salud, fíjense, ¿no? Hasta la semana 29 de este año, ¿no? Entonces, la figura se ve que es similar a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Se viene repitiendo casi los mismos casos. Y acá sí se nota, ¿no? Bien claramente ya, ¿no? La cuarta ola, que estamos ya en aumento, ¿no? Con una pequeña disminución de casos en la última semana, pero definitivamente hay una gran cantidad de casos nuevos que se están presentando día a día en varias ciudades del país, ¿no? Y principalmente en nuestra Arequipa, que por otras razones, el clima, por ejemplo, influye bastante, ¿no? O sea, se ha estudiado que definitivamente el clima frío que estamos pasando estos días es un factor importante para que se produzcan esta cantidad de casos que significa la cuarta ola. Recordarles que estamos frente a un virus, ¿no? No estamos frente a una bacteria, un hongo, un parásito, por lo tanto, esto es importante reconocerlo, saberlo, recordarlo, para no ir a la farmacia y de forma indiscriminada pedir antibióticos, ¿ya? Por favor, acuérdense que este es un virus, es como fuese haciendo el símil a un resfrío común que teníamos desde antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el manejo, los síntomas van a parecerse bastante a un resfrío común que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida, ¿ok? Recordar que la enfermedad puede dar personas, si bien han sido infectadas, pueden no tener síntomas, o lo que se llama asintomáticos, o algunos que en estos días se están presentando, la mayoría con síntomas, si están infectados, con síntomas leves a moderados, ¿no? Los severos prácticamente no los estamos viendo muy frecuentemente, aunque sí en personas, como les comentaba en la mañana, en personas que no se han vacunado, que no tienen dosis completas o que tienen algún tipo de enfermedad aparte de la infección por coronavirus, ¿no? Llámese diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, etcétera, ¿no? Enfermedades crónicas. Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto, ¿ya? ¿Cómo se transmite el COVID-19? Ya es en hartazgo que conocemos que la vía de transmisión es por gotitas, por contacto. Por eso es importante, como vamos a ver más adelante, las medidas de precaución en todo momento que debemos tener en cuenta, ¿no? La persona infectada, al toser o al estornudar, va a eliminar, ¿no?, las gotículas que contienen los virus y van a ser eliminados a través de esta vía al medio ambiente. Entonces, si tenemos una persona cerca, menos de 1,5 metros, por acá, por ejemplo, entonces esa persona se va a infectar, vamos a infectar a esa persona, ¿no? Entonces, una de las medidas también importantes que hay que recordar es el distanciamiento, ¿no? A más de 2 metros, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Recordar que, a diferencia de los primeros síntomas que se presentaban en el 2020, en abril, donde la mayoría de casos eran, digamos, leves, sí es cierto, pero también había un gran porcentaje de casos críticos que muchos de ellos fallecían, ¿no? Casos severos y casos críticos o graves, y muchos de ellos morían. De tal manera que en ese entonces la mortalidad, fíjense, estaba cercana al 50%, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado un poco con el advenimiento de la vacunación, principalmente,
esto ha cambiado, ¿no? La mayoría de casos son leves, los casos críticos y severos se ven cada vez menos, recordando siempre que estos se van a ver más en personas no vacunadas y en personas con comorbilidad. ¿Ok? Entonces, esto en la actualidad cambia un poco, pero sigue valiendo para entender un poco, ¿no? los cuadros que se puedan presentar. En relación a los síntomas y signos, es decir, a las molestias que tiene la persona, si es que se ha infectado o tenemos la sospecha, esto también ha variado un poco en el transcurso del tiempo que ya vivimos viviendo con el coronavirus, ¿no? A los inicios, los principales síntomas eran la fiebre, la tos seca, ¿no? La fiebre y la tos seca, las mialgias, dolor muscular, la falta de ganas de estudiar, la falta de ganas de trabajar, ¿no es cierto? Ahora esto ha cambiado un poco, ¿no? Lo principal que se ve es esto, ¿no? La rinorrea, el dolor de cabeza y la tos seca. Puede haber o no fiebre, ¿no? Pero principalmente son los síntomas que teníamos cuando sufríamos algún tipo de resfriado, una gripe común y silvestre, son los que se están repitiendo, ¿no? Entonces son los síntomas que mayormente vamos a ver en las personas infectadas, ¿ya? Entonces se asemeja mucho a un cuadro gripal, ¿no? A un cuadro gripal. De eso también conversamos en la mañana con los señores con los cuales estuvimos conversando y que comentábamos que era muy, muy similar a una gripe, ¿no? Que ya conocemos cuáles son los síntomas. Hay aspectos de la clínica que pueden llevar a una persona que haga un cuadro severo o incluso muera, ¿no? Esto también hay que recordarlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Las personas que van a hacer cuadros severos o que posiblemente van a morir están acá, ¿no? Personas mayores de 50, 60 años que no están vacunados, tendríamos que agregar acá. Hay un ligero desviación en relación a la severidad, en relación al sexo masculino, al tabaquismo. Lógicamente esto ya es menos en nuestro medio, ¿no? Muchas personas ya no fuman, ya prácticamente no se ve personas en la calle fumando, es muy esporádico. Personas que tengan cualquier otra enfermedad, personas con problemas renales, personas con problemas cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, siguen teniendo importancia en relación a la severidad. Y las personas que van a ir a la muerte son aquellas personas mucho más mayores, 70, 60 años, el sexo es indistinto, puede morir cualquier persona, hombre o mujer, ¿no? Cualquier morbilidad, y principalmente personas que estén cursando con hipertensión, diabetes, incluso cáncer, ¿no? Entonces, como ven ustedes, estos son aspectos que tener en cuenta. ¿Y esto nos sirve para qué? Para proteger a nuestros familiares, para proteger a nuestros amigos, ¿no? En relación a la vacunación. Rogaría que apaguen su micro, por favor. No vamos a escuchar bien la conversación. Bueno, entonces esto es importante recordarlo, por favor, ¿ya? Este es un poco ya un poco el resumen de todo lo que hemos estado conversando. Recordar también que esto fue no originalmente en el país ni en Sudamérica, sino se originó en China, ¿no? En un mercado de pescado donde comenzaron a aparecer los primeros síntomas, ¿no es cierto? Y acá prácticamente resumo los síntomas que se están dando con más frecuencia en estos días, ¿no? Rinorrea, ¿no? Lo que llamamos flujo nasal, tos y dolor de garganta, ¿no? ¿Ya? Esos son los síntomas más comunes. Algunas veces se evidencian síntomas que pueden inducir a un caso grave, pero esto era antes del 2022. Ahora, que la paciente tenga fiebre alta, puede tener neumonía, puede tener insuficiencia respiratoria, sí, pero se va a ver más esto en pacientes no vacunados, ¿no? En pacientes comórbidos o que tienen algún tipo de otra enfermedad. Pero como el paciente es ya vacunado, tiene sus 3 dosis, probablemente eso no se vaya a ver. Lo que se vaya a ver más bien es esto en la persona infectada, ¿ya? Entonces un poco que ha cambiado el panorama, es menos trágico que antes del 2021, ¿no? 2020, ahora es mucho más, digamos, la infección es un poco más leve, como comentábamos, ¿no? La mayor cantidad de casos, se está viendo casos leves, ¿no? Tipo gripe.
Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición. Esto era para los casos de personas infectadas que no se habían vacunado. Cuando la persona se ha vacunado, y últimamente se ha visto que ya estos días han disminuido, los síntomas aparecen a partir del 3er día después de la exposición de la persona con el virus, es decir, si él estaba en contacto con un paciente o una persona infectada. Entonces los síntomas se presentan mucho más precoz, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? 1 a 3 días, ya no son 12 días, ¿no? Entonces, como ven ustedes, el panorama ha tenido ciertos cambios en relación a esto. Entonces entramos al hecho de la prevención, entramos a lo que nos atañe esta tarde, ¿no? ¿Cómo prevenir en el lugar de trabajo, en el estudio, en el caso de ustedes, ¿no? En el instituto, ¿no? Principalmente teniendo algunos aspectos importantes, ¿no? Y los vamos a repetir de acá a 4 láminas que van a seguir. En primer lugar, el sitio de trabajo limpio e higiénico, superficie limpia en la mayoría de posibilidades que se pueda tener, ¿no? ¿Ya? Promover la buena higiene respiratoria a través de afiches, a través de charlas, ¿no? De comunicación, de educación. Recordar la etiqueta de la tos, ¿no? Si uno tiene tos, nunca toser así ¿no? Al aire libre, siempre hacerlo en el pliegue, en el ángulo del codo, ¿no? En el ángulo interno del codo. Eliminar las toallas en lugares adecuados, las toallas o papeles que es utilizado para secarse la nariz o estornudar, etc., ¿no? Y esto es importante, ¿no? Promover el lavado de manos consciente, constante y científicamente probado. No lavarnos, como les comentaba en la mañana, de una manera, digamos, muy superflua, no muy superficial. Tiene que ser un lavado bueno, ¿no? No necesariamente quirúrgico, como les decía, ni siquiera clínico, pero sí un lavado social adecuado que permita o elimine la posibilidad de tener bacterias virus, ¿no? Partículas virales en la superficie de la mano, ¿ya? Organizarnos a través de la empresa, es decir, si estamos, en nuestro entorno es un lugar donde vamos a estudiar o vamos a trabajar, esto lo consideramos como una empresa, entonces tenemos que tener ciertos aspectos igual, ¿no? Desarrollar un plan de contingencia para la continuidad de sus operaciones. Es decir, ya ustedes a estas alturas han visto que todo se ha abierto, el comercio, la industria, los vuelos internacionales, nacionales se han abierto, ¿no? Entonces, esto tiene que continuar porque definitivamente no podemos estar mucho tiempo, no hemos podido estar mucho tiempo en un pare económico y social porque producía muchas alteraciones, ¿no? Psicosociales, laborales, disminución de la economía, etcétera, ¿no? Entonces llega un momento en que ya hemos tenido que abrirnos al mundo, digamos así, y tenemos que para eso tener ciertos planes para evitar contagiarnos, para evitar seguir contagiándonos o contagiar ¿Se a los demás, escucha o no ¿no? se escucha Yo repito, sin el ambiente internet? limpio, higiénico, ¿no? No se escucha. Los elementos de las superficies aparentemente contaminadas deben limpiarse con hipoclorito de sodio, lejía, ¿no? Que es suficiente para eliminar ciertos tipos de gérmenes en la superficie, ¿no? En tercer lugar, promover el lavado de manos, la higiene respiratoria, ¿no? Utilizar el alcohol gel, que también hablamos en la mañana, ¿no? No utilizar el alcohol solo, de preferencia, utilizar el alcohol gel, el alcohol solo o el lavado de manos, 1000 veces se debe preferir el lavado de manos adecuado, ¿no? Lógicamente, si al no tener lavado de manos, o no tener agua, jabón de disposición, pues podemos recién echar de mano el alcohol gel principalmente, ¿no? A los pañuelos descartables, las mascarillas, que más adelante vamos a hablar acerca de cómo deben ser las mascarillas adecuadas para utilizar a nivel social. Por ahí algunas personas todavía van a realizar probablemente trabajos en casa, ¿no? También este es otro mundo, de la personal en casa no va a ir a descansar, a tener vacaciones, ni a rascarse la cabeza, ¿no? Tienen que seguir trabajando, tienen que seguir produciendo, ¿no? Desde todo punto de vista social, económico, pues tenemos que realizar una labor, ¿no? Entonces, hay también prerrogativas, pautas para que este trabajo sea adecuado, seguro, ¿no? Desde el punto de vista de la bioseguridad, ¿no?
Y eventualmente, ¿no? Siempre tener en la mano cualquier contacto o algún contacto con entidades superiores, gubernamentales, que puedan ayudarnos, no solamente, y orientarnos no solamente en relación a la bioseguridad, sino al manejo de la persona infectada, qué hacer, dónde enviarlo, cómo tratarlo, ¿no? Cómo derivarlo, etc. Y eso se hace a través del Ministerio de Salud en nuestro caso, ¿no? Entonces, la prevención general, y acá vamos a remarcar un poquito más, ¿no? Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, es importante. El virus puede entrar por la mucosa, puede entrar por la boca, ¿no? O también por la vía respiratoria, definitivamente eso se ha demostrado. Entonces, si nos vamos a tocar por alguna razón la cara, tenemos que lavarnos la mano constantemente, no tocarnos constantemente la mascarilla, ¿no? Tenemos la costumbre de estar agarrando la mascarilla en cualquier momento y no nos lavamos la mano. Recuerden que la parte externa de la mascarilla es la contaminada. Entonnos, si nos tocamos la parte externa de la mascarilla y no nos lavamos la mano y con esa misma mano agarramos la cara, la boca, podemos autoinfectarnos o tener una infección indirecta, ¿no? No directamente con una persona que está cerca de nosotros. Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre cualquier persona. Esto también tiene sus peculiaridades, ¿no? No es con el ánimo de discriminar a las personas, pero sí cuidarnos, ¿no? Y cuidar a las demás personas. Entonces tenemos que mantener este distanciamiento. Ahora, eso tiene sus particularidades, ¿no? Cuando uno trabaja en ámbitos hospitalarios, ya hay una norma que nos dice cuál debe ser la distancia entre cama y cama, etcétera, ¿no? Prácticamente cuando uno trabaja en áreas administrativas o en áreas, por ejemplo, de educación, ¿no? Esto también tiene sus particularidades, ¿no? Hemos visto muchas veces que las carpetas ya están, ¿no? Espaciadas, que antes entraban a una aula pues 60 alumnos, ahora ya deben entrar menos, ¿no? Entonces, para cumplir con esta norma que es muy importante. La higiene de manos con frecuencia, ya hemos hablado de ella, otra vuelta a recalcar que es probablemente la medida de bioseguridad más importante de todas, ¿no? Al igual que la utilización de la mascarilla, ¿no? Y bueno, esto traía muchos problemas al inicio, porque las personas como desconocían, fíjense, los personal de salud no conocíamos mucho sobre la enfermedad, imagínense la población en general, ¿no? Entonces muchas veces se ponían en los periódicos, en las noticias, información no tan verdadera, no tan halagüeña, más eran informaciones graves, ¿no? Que denotaban, digamos, temor, miedo, zozobra, ¿no? Y que no ayudaban a nada a una salud mental, ¿no? Entonces esto trajo muchos problemas. Lo importante es, y recordar que si ustedes quieren una información, pues cíñanse a la información oficial del Ministerio de Salud, a las páginas y órganos oficiales, ¿no? No necesariamente lo que nos dicen las televisoras, lo que nos dicen los periódicos es lo correcto. Acuérdense que hay mucho sesgo en relación a la información y esto indirectamente puede acarrear, ¿no? Una ansiedad en las personas, ¿no? Entonces, informarse bien, pero de forma adecuada y científica, ¿no? Fíjense, estas son actitudes que uno debe evitar, ¿no? Por eso les pongo acá en forma visual para que ustedes un poco reconozcan, ¿no? Probablemente muchas de nuestras cotidiano quehacer diario hemos visto, hemos experimentado, incluso he sido parte de todas estas escenas, ¿no? Fíjense acá un señor que se toma una selfie con un futbolista aparentemente conocido, ¿no? Sin mascarilla en plena pandemia, acercándose de una manera un poco, digamos, no segura, ¿no? Aparentemente tan bien, tan sanos, sonrientes, pero no sabemos si son portadores sintomáticos, ¿no? Y esta persona se puede infectar, al igual que esta persona que está acá, al igual que todas las que están alrededor. El uso de mascarillas, ahora han aparecido en el mercado mascarillas de todo tipo, ¿no? Con estampados, con florcitas, hasta he visto mascarillas luminiscentes, ¿no? Que se ven en la oscuridad. Bueno, estas son modas que verdaderamente no tienen ningún asidero científico, al contrario, una mascarilla más manejada, más manoseada es una mascarilla que no sirve, ¿no? Por más bonita, por más simpática que se vea, no les va a proteger.
¿ya? No les va a proteger. La utilización de mascarilla de forma inadecuada o la mala posición de esta mascarilla. Fíjense en esta figura de este joven, aparentemente tiene 2 mascarillas, si es cierto, ¿no? Pero están mal colocadas. Por lo tanto, si una mascarilla está mal colocada, no vamos a tener la seguridad de que nos proteja. Definitivamente que hay un sesgo, ¿no? Esta persona probablemente por más mascarilla que se ponga de esta manera se va a infectar, ¿no? Y después va a decir, no, pero si yo me ponía 2 mascarillas, ¿por qué me infecté? Entonces no sirve la mascarilla. No, la mascarilla sí sirve. Lo que pasa es que no sirve la forma en la cual nos estamos colocando. Esta es una N95 que debe estar pegada a la piel. Pero sin embargo, esta se está colocando encima de una mascarilla de tela, ¿no? Y hablábamos también en la mañana sobre la importancia de no utilizar las mascarillas de tela, ¿no? Y vamos a utilizar una mascarilla que sea una mascarilla no de buena marca, pero sí que sean compatibles con una protección de la vía aérea, tanto de nariz como de boca, ¿no? En este caso, esta debería ser colocada primero, pegada a la piel, y si uno necesita o requiere una segunda mascarilla, pues se pone encima, no en esta forma. Entonces, esta manera es la manera incorrecta. Y generalmente vemos mucho en las calles, ¿no? Cuando vamos, vemos personas de esta manera, ¿no? Entonces, vemos y sabemos que esa persona no se está protegiendo. Ni ella se protege, ni protege a los demás. Porque si esta persona estuviese infectada, igualito los virus van a salir por los resquicios por donde están saliendo el aire. Acá esto de todos los días, ¿no? Personas que se colocan de mala forma, portan mal a la mascarilla, están que se tocan la mascarilla la tienen como babero, solamente cubre la boca, ¿no? La vía respiratoria está libre, si este paciente que está con tos o con resfrío está estornudando, está eliminando normalmente los gérmenes al medio ambiente, a pesar de que tiene la boca cubierta. Eso no importa, no es inservible esto. Esta mascarilla de uso aparentemente N95, pero es una mascarilla de mala calidad, de un grosor no adecuado, la mascarilla que utilizan generalmente para pintar, para trabajar los obreros, no es la adecuada, no es la mascarilla sanitaria que se debe utilizar. ¿No? Igualmente esta persona está hablando por teléfono, el teléfono, fíjense, es un vehículo, ya se ha demostrado muchas veces que el personal, al menos de salud y el personal en general, se ha infectado por utilizar el teléfono, ¿no? El teléfono lo utilizan en cada momento, no lo lavan lógicamente, no lo higienizan al teléfono, menos se lavan la mano, entonces están llevando un vehículo, ¿no? Cargado de gérmenes que está en contacto con la nariz o con la boca. Porque acá por lo menos el señor está hablando con la mascarilla, pero generalmente ¿qué hacen? Se sacan la mascarilla para escuchar mejor, para que nos escuche mejor, ¿no? Y ese es el vehículo por el cual uno se puede infectar. Este es otro problema, y es un problema muy serio, ¿no? Las mascarillas que utilicen, por favor, no los boten a los tachos comunes, ¿no? Estas mascarillas tienen que ser eliminadas en una bolsa y eliminadas en un recipiente especial. En unos lugares hay bolsas rojas, o tachos rojos, ahí debe eliminarse estas mascarillas. ¿Por qué? Porque estas mascarillas, incluso hay personas inescrupulosas que las vuelven a reciclar en la calle, ¿no? Las sacan, las lavan y con eso las vuelven a vender, ¿no? Entonces también la disposición de estos residuos es muy importante tenerlos en cuenta para evitar que se diga la infección, ¿no? Y bueno, en estos tiempos, ya hablábamos también en la mañana de las causas de las olas, ¿no? Las olas son causadas principalmente por aglomeraciones de gente que no se protege, que está en contacto íntimo, menos de 1,5 metros, que está tosiendo pero no le interesa el entorno, y lo que más le interesa es la cerveza, el jolgorio, la conversación, ¿no? En fin. A esto que se le llama, pues, las famosas fiestas COVID, las reuniones. Ahora no solamente son fiestas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Hay velorios COVID, hay cumpleaños COVID, matrimonios COVID, o sea, toda conglomeración de gente en un momento dado se puede convertir en un escenario COVID, ¿no? Y eso últimamente se están dando esto mucho en familias inclusive, ¿eh? Basta que el hijo que viene de trabajar, la mamá que viene de trabajar, o el abuelito que se fue a comprar el pan y vino infectado, infecta a toda la familia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Las personas mayores, ¿no? Hemos dicho, las personas que no tienen su vacuna, las personas mayores de 60 años, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, ¿no? Una enfermedad,
son las que van a morir. Entonces, fíjense, indirectamente podemos estar llevando los gérmenes a la casa sin saberlo. ¿Ya? Entonces, siempre evitar estos tipos de escenarios, este tipo de acciones, por eso los pongo, no los pongo como ejemplo, sino más bien como un contrario al ejemplo, ¿no? Lo que no debería hacerse. Y acá más bien todo lo contrario, lo que sí deberíamos procurar, ¿no? Distanciamiento social de 1 metro a más, 1,5 metros a más, ¿no? La correcta utilización de las mascarillas, ¿no? Que cubra nariz y boca y mentón si se puede, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay recomendaciones mucho más estrictas, ¿no? Evitar llevar barba, por ejemplo, ¿no? Eso sí es importante, porque el llevar barba hace que la mascarilla no se pegue bien a la piel, entonces existan vacíos por donde pueda salir el aire o puede entrar también el aire, ¿no? La colocación adecuada de una mascarilla, en este caso una N95, ¿no? Ven la diferencia entre una mascarilla quirúrgica, la que venden normalmente o rutinariamente en el comercio, y la N95, que es un poco más cara, que la utilización puede durar hasta 3-4 días. En cambio, estas mascarillas de tipo quirúrgico generalmente deben cambiarse diariamente, o cada vez que uno utilice o esté en contacto con una persona infectada o potencialmente sospechosa. En el hospital lo hacemos así, ¿no? El lavado de manos, no olvidarnos siempre, esto es muy importante, por favor, esto es muy importante. Podemos tener distanciamiento, podemos utilizar la mascarilla adecuada, pero si no nos lavamos la mano, tenemos los gérmenes a flor de piel. Y los podemos transportar fácilmente a nuestra cara, a nuestra boca, a nuestra nariz, etc. ¿No? ¿No? El doble guante, la doble mascarilla, si bien es cierto acá el modelo tiene una, pero lo que se está aconsejando, ¿no? Desde ya varios tiempos, es utilizar doble mascarilla quirúrgica o utilizar una mascarilla N95, ¿no? Ustedes seguro ya lo han escuchado cuando uno viaja en el aeropuerto, o va a algunas tiendas, algunos lugares donde persisten en la aplicación, y así debe ser, ¿no? Más aún en esta época donde los casos están aumentando. Tenemos que proteger. Y así como lo malo es las fiestas COVID y todas las congregaciones de ese tipo, ¿no? Lo bueno acá es la vacunación, ¿no? Y hemos comentado también que la vacunación en sí no va a evitar que te infectes. Sí te puedes infectar a pesar de estar vacunado, ¿no? Hay personal de salud, personal en general que a pesar de tener 3 vacunas se han infectado, pero no han hecho la forma grave de la enfermedad. No han ido a UCI, no han entrado a un ventilador mecánico, no han estado ni siquiera hospitalizados, ¿no? El cuadro ha sido un cuadro gripal de 5 días en promedio de evolución, tomando sintomáticos como paracetamol, descanso, aislamiento y punto, ¿no? Pasa el cuadro, y se acabó el problema, ¿ya? Esto no ocurría antes del 21, ¿no? Los pacientes con cuadros gripales comenzaban así, con fiebre, malestar general, tos, y se complicaban con una neumonía, que muchas veces los llevaba a la hospitalización, y en la mayor parte los llevaba al cementerio. Entonces, esto menos no que no se está produciendo, ¿no? Al menos en personas vacunadas con sus 3 dosis, ¿no? Sí hay una posibilidad que se produzca, sí. Hay personas que han fallecido, sí, pero si vemos la casuística, la mayor cantidad de personas que han fallecido no han tenido ni una dosis de vacuna. O han sido comórbidos, o han sido personas mayores. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esto. Esto es la vacuna, ¿no? Fíjense. Esto como un celofán. Es lo que tenemos ahorita de protección. Pero esta protección no lo es todo. Tenemos que complementarla con una buena utilización de mascarilla, con una buena con un buen distanciamiento, con un buen lavado de manos. Vuelvo a repetir por tercera vez creo esto. Esto se complementa. El hecho de que nos vacunemos no significa que ya no vamos a utilizar mascarilla, no nos vamos a dar la mano, vamos a ir a fiestas podio, vamos a ir a reuniones con gente, con conglomeraciones de gente. Entonces, sí se van a cuidar probablemente, pero sí van a tener la mala experiencia de tener una infección, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Y a eso queda, ¿no? En nuestra cancha, como siempre. La pelota queda en nuestro lugar,
que lo que hagamos con nuestra vida y nuestra salud depende enteramente de nosotros. Ya el ministerio, los entes de salud, la educación, ya ha puesto sobre la mesa todo lo que tenemos que hacer. Queda en nosotros hacerlo o no hacerlo. Eso ya es criterio de cada uno, ¿no? Criterio humano, criterio social que uno debe tener en todo momento. Muy bien, esto es lo que quería hablar en resumidas cuentas acerca de la prevención del COVID-19, que todavía nos va a acompañar por mucho tiempo. No crean ustedes que con la tercera, cuarta, quinta ola en Europa ya tienen la séptima ola. Así que si pensamos así, todavía nos queda 3 olas más, ¿no? Pero eso va a depender de la magnitud en tanto y cuanto nosotros utilicemos adecuadamente las medidas de bioseguridad. Así que no queda más que utilizar las medidas adecuadas. Si son estudiantes, por favor, tomar ciertas medidas en relación a su salud. Si están enfermos, por favor, no acudan, llamen, comuníquense con su profesor, su asesor, su docente, comunicarles el estado de salud de ustedes, ¿no? Y definitivamente se le va a tomar en cuenta, se le va a tomar el caso, ¿no? Igual pasa con el personal administrativo, con el personal educativo, los profesores, ¿no? A la menor molestia, en vez de venir ¿no? a trabajar, tienen que ir a un centro de salud o llamar, ¿no? al establecimiento más cercano para que los puedan evaluar, pero ahí tomarle las pruebas, ¿no? Y si sale positivo, pues van a su casa. Ya no van a ir al centro de trabajo donde posiblemente puedan estar sin querer infectando a varios compañeros, a varias personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante eso. ¿Ah? Entonces, ante cualquier molestia, principalmente respiratoria o que tenga que ver con algunos síntomas que hemos visto en relación al COVID, eviten ir a trabajar, eviten ir a estudiar, ¿no? Comuniquen, llamen por teléfono, ¿no? Den razón de su salud y yo pienso que se les va, ¿no? a tener en cuenta en ese sentido. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Estoy libre para sus dudas. Todo claro, profesor. ¿Alguna pregunta, aclaración? Estas reuniones, si bien es cierto, son medias fantasmagóricas porque no nos podemos ver, pero por lo menos nos podemos sentir, podemos escuchar, ¿no? Tener un poco, no me ven ustedes, pero yo sí los veo a algunos, escucho a algunos, entonces podemos interrelacionar de alguna manera, ¿no? Ahí la estudiante Lucero supo levantar la manito. A ver, te escuchamos. A ver, una pregunta. Sí, gracias, y buenas tardes con todos. Sí, tengo una consulta respecto a los factores de riesgo, ¿no? Para que uno tenga mayor propensión a contraer el COVID. ¿Se siguen manteniendo los mismos que con las primeras variantes? Me acuerdo de que estaba, por ejemplo, el tener enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y también otro de los factores era, bueno, el vivir también con una persona que también que tenga una de estas enfermedades, ¿no? O bien cardiovascular o respiratoria. ¿Se siguen manteniendo esos factores ahora con estas nuevas variantes? Claro, definitivamente estas enfermedades, tanto enfermedades crónicas respiratorias como asma, fibrosis, cáncer, enfermedades inmunológicas como el VIH, por ejemplo, enfermedades crónicas metabólicas como la diabetes, cardiovasculares como la hipertensión, siguen siendo factores de riesgo, más aún en personas mayores y más aún ahora podemos hablar de personas que no están vacunadas, ¿no? Fíjense, si antes eran prácticamente un sinónimo de gravedad el tener alguna de estas enfermedades, ahora sigue siendo, pero en menor grado. ¿Por qué? Porque ya como hemos hablado, estamos frente ya a la posibilidad de tener unas 3 dosis mínimas de vacuna que nos protegen definitivamente, ¿no? Ha habido estudios en los cuales estas personas con diabetes y hipertensión no han muerto y no han sido hospitalizadas justamente porque han tenido las 3 vacunas, se han infectado, pero no han hecho el cuadro grave, ¿no? Pero sigue existiendo siempre el riesgo, ¿no? O sea, no es todo absoluto. En medicina no hay nada absoluto.
todo puede ser cambiante, al igual que como tú has dicho, ¿no? Al inicio hablábamos de algunas variantes, ¿no? La delta, la lambda, en fin, ahora tenemos la delta, que nos hizo todo problema en la tercera ola. Entonces ahora tenemos el Omicron, ¿no? Con sus diversas mutaciones, ya son 5. Entonces, aún estamos en estudios, se está estudiando a nivel mundial si es que las vacunas protegen, ¿no? De estas 5 variantes. Todo parece ser que sí, ¿no? Que es mejor estar vacunado a no estarlo, y de esa manera protegemos a las personas, principalmente a las personas con este tipo de enfermedades, ¿no? Y doctor, y específicamente, bueno, en mi salón, hay 2 estudiantes que tienen, a ver, ya, es un CIB, una comunicación intraventricular. Eso es una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Congénita. Es una enfermedad cardiovascular de origen congénito, cierto, pero no tiene, digamos, la implicancia de otra enfermedad cardiovascular como la hipertensión. Ahora, tú me estás diciendo de personas jóvenes, entiendo yo así. En personas jóvenes, digamos, el impacto de las enfermedades de este tipo de crónicos no es tanto como en personas mayores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inmunidad de la persona, o sea, las defensas que tiene la persona joven son muy diferentes de la inmunidad que tienen las personas mayores, por encima de los 60 años. Entonces, quienes no van a tolerar muy bien esta infección a pesar de la enfermedad son las personas mayores. Las personas jóvenes generalmente toleran bien la infección a pesar de que tengan algún tipo de otra enfermedad, ¿no? Y si están vacunadas, con mayor razón, se les potencia la protección. Ya, está bien, gracias. Ok, gracias a ti. Disculpe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí está Joyce Almeri, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes con todos. Yo tengo una consulta. Estoy vacunada con las 3 dosis, pero mi familia también se ha contagiado de COVID, pero son personas asintomáticas. En caso de que regrese a presencial y por A o B llega la posibilidad de que me contagie con COVID y soy asintomática, ¿cómo podría evitar o cómo podría saber que tengo la enfermedad, ¿no? Para no contagiar a la escuela? Mira, en estos casos, en algunos otros lugares, lo que se estila hacer, en el caso de asintomáticos, y van a entrar a trabajar o van a estudiar o van a estar en contacto con demás personas, lo que se recomienda es hacer una prueba especial que se llama la prueba serológica, ¿ya? No la antigénica y la molecular que ya conocemos que sirven para diagnosticar el COVID. Pero como tú lo estás diciendo, es una persona asintomática, no tiene síntomas, pero sin embargo has estado en contacto con personas en tu familia que siendo asintomáticas han salido positivas a la prueba, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo recomendaría es que se tome pruebas serológicas, es decir, lo que antes tomábamos lo que sacaban sangre, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Las primeras pruebas que uno realizaba en abril del 2020 eran las pruebas serológicas, en las cuales se sacaba una gota de sangre, ¿no? Y se sabía si teníamos anticuerpos o no. Eso es lo que debería hacerse, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes esa inquietud, te vas a un laboratorio, pides una prueba serológica y ahí te van a indicar 2 cosas. Si estás vacunada, vas a tener tus anticuerpos elevados. Por decir tu número de 500, lo normal es 0, que diga, no tener, 0 es no tener, 500 es tener bastantes defensas, ¿no? Y por otro lado, te va a salir si estás en ese momento infectado o no. Entonces, eso ayuda bastante para tomar una decisión, ¿no? Ahora, no necesariamente las personas que han estado en contacto con personas positivas van a salir infectadas, ¿ah? Eso también hay que tener en cuenta. Hay personas que incluso en el medio
laboral donde nosotros trabajamos, hay personas que hasta ahorita no se han infectado y hay médicos, enfermeras que han trabajado en primera línea y hasta ahorita no se infectan. Y eso tiene que ver mucho con la protección, tiene que ver mucho con la barrera de protección que hemos estado conversando, ¿no? El lavado de manos, en fin. Eso es bastante evidente cuando hace uno uso de las medidas de bioseguridad, ¿no? La protección. Johanna, Sandra, a ver tu pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Mi consulta es, en el caso mío, yo tengo mi mamá que es diabética y mi papá post-COVID, porque los dos han sufrido COVID en la primera ola, él ha tenido o ha quedado con la secuela de tener arritmia cardíaca post-COVID. Entonces, ¿cuáles las posibilidades de riesgo en el caso de ellos no vuelvan a contraer la enfermedad? Es una de las preguntas. Y tengo otra interrogante. En mi caso, yo he resultado, o mi ojo, o mi vista ha sido perjudicada por el uso constante de la mascarilla, puesto que, como bien sabemos, nosotros botamos dióxido de carbono y ese dióxido de carbono ha hecho de que mi vista se seque y ahora se me haya provocado en la vista queratocono. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que yo tenga que seguir usando la mascarilla? Es obligatoriamente porque el oftalmólogo ha contramedicado la mascarilla, en el caso mío, en ambientes al menos amplios, ¿no? Donde pues no haya mucho tumulto de gente. Ya, en primer lugar, definitivamente si tú tienes familiares con comorbilidad, una segunda, tercera infección, según la literatura, puede ser que agrave su situación, ¿no? Pero para eso está la vacuna, pues, ¿no? Justamente también uno de los objetivos de la vacunación es proteger a este grupo de personas que tienen comorbilidad, hemos estado comentando ya, ¿no? Entonces ellos se van a beneficiar con la vacuna de 3 dosis, ¿no? Completa, para evitar que si se les diera otra vez, estuviera en contacto con el virus, les diera de una forma muy grave, ¿no? Como hemos estado repitiendo, estos pacientes, por más comórbidos que sean, no van a llegar, ¿no? Ni a la hospitalización, ni mucho menos a la muerte. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, la parte de la inmunidad, ¿no? A través de la vacuna. En la segunda pregunta que tú me planteas, verdaderamente, si una chica, yo entiendo así, ¿no? Si una pequeña ha estado poniéndose una máscara que le ha producido algún tipo de alteración en los ojos, eso significa que la máscara no ha estado colocada correctamente, ¿no? Ahora, el hecho de que el CO2, eso hay estudios, pero no están muy evidentes. O sea, en sí no te podría decir a ciencia cierta si verdaderamente ha sido la causa de la utilización de la mascarilla el problema ocular que tiene tu hija. No puede ser algo, digamos, que pueda coincidir, pero verdaderamente no tengo bibliografía, digamos, consultada como para que te pueda responder. Posiblemente si el oftalmólogo ha creído por conveniente que esa es la causa, pero yo veo, por lo que tú me dices, que la mascarilla en una niña pues tiene que ser también una mascarilla adecuada para su carita, ¿no? Probablemente se ha puesto una mascarilla más grande de su cara, entonces ha habido algún problema a nivel de ocular por el CO2, como tú dices, ¿no? Que se ha podido producir. No, doctor, disculpe usted, el queratocono lo tengo yo ya soy adulto, Okay. yo me provoco correctamente la KN95. Ya. Pero la KN95 no tiene por qué alterarte el ojo, porque eso no va al ojo. Eso va a la nariz. Bien colocada, tiene un dispositivo que se pega bien al puente de la nariz, de tal manera que incluso nos permite trabajar con lentes, ¿no? Entonces, no habría mucha relación desde un punto de vista, ¿no? Habría que investigar bien cuál es el punto de vista del oftalmólogo que te ha dicho eso, ¿no?
Y una última consulta, disculpe que haga esta última consulta. En el caso de mis papás, como me dice, ellos tienen bueno, ellos son propensos como yo le dije, a diabetes y a problemas cardíacos. Ya. Ellos ya tienen las 3 dosis colocadas. Ajá. Nosotros hemos sido responsables como familia de colocarnos todas las dosis para prevenir Muy bien. justamente Ujú. la enfermedad sea más brusca en ellos, ¿no? Ya. Ahora les están pidiendo la 4ª dosis. Es realmente necesario colocarse esta porque en el caso de mi mamá, que es diabética, la 2ª y la 3ª dosis le ha chocado terriblemente. Y ya. Hay que valorar acá muchos aspectos, ¿no? Probablemente las vacunas al inicio han tenido sus efectos colaterales, ¿no? En algunos más, en algunos menos, en algunos nada. Han pasado como cualquier otra vacuna, un poquito de dolor en el momento del pinchazo y nunca más, ¿no? Lógicamente, en personas mayores, estos se van a evidenciar más, pues, porque las personas mayores, como tú comprenderás, ya han pasado tiempo en su vida y uno, acuérdate que uno envejece ni bien nace. Ni bien uno nace ya está comenzando a envejecer, ¿no? En la evolución del humano. Entonces una persona mayor, ¿no? Si una persona mayor llega a su edad de 70, 60 años, incluso hay personas que no tienen nada, son deportistas, ¿no? Tienen una vida saludable, por decir, sienten algún tipo de molestias al colocarse la vacuna, con mayor razón las personas que ya tienen algún tipo de enfermedad. Entonces eso también hay que entender, ¿no? Eso es comprensible. Definitivamente, como le decía en la mañana, ¿no? Nadie se obliga, ¿no? El Estado no obliga a la vacunación todavía. En otros lugares, en otros países del mundo, incluso obligan, porque son políticas de Estado que tienen ellos para proteger justamente a la población. En el Perú no pasa eso. En el Perú no es obligatorio. Pero a luces de las investigaciones, pues es mucho más factible tener ¿no? una protección adicional con la 4ª dosis, ¿no? Muy amén de lo que pueda tener, ¿no? De repente le ha producido un dolor muscular, una fiebre, que eso es lógico que se presente, ¿eh? Eso no es, digamos, como para ir al hospital y por qué me ha pasado, no, eso es la explicación, ¿no? Cuando uno vacuna, hay que explicarle qué puede pasar, qué le puede suceder, no hay que preocuparse, que esto es pasajero, ¿no? Rara vez se ha visto personas, si ha visto, si es verdad, si ha documentado que hay personas que, bueno, han tenido secuelas después de la vacuna desde el punto de vista neurológico, ¿no? Incluso que han tenido problemas al caminar, han necesitado rehabilitación, pero han sido pues lo mínimo, no ha llegado ni al 0.05% de los casos. Que se ha documentado, sí, pero en el caso tuyo, yo definitivamente si tengo la posibilidad de colocar la 4ª dosis, y hay personas actualmente de 90, 92 años que tienen su 4ª dosis y están muy bien, ¿no? No han tenido mayor problema. Por eso es de cada persona, no podemos generalizar tampoco. Cada persona es un ente individual que tiene sus problemas individuales, tiene su forma de pensar individual como en todo, ¿no? Entonces no podemos también generalizar, teníamos que ver cada caso. Muchas gracias. Mayra, ¿vas a hacer alguna pregunta? Mayluz, a ver. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta era, ¿qué pasaría si en caso de aquella persona, por ejemplo, ahorita yo tengo a mi mamá que tiene una enfermedad que es triglicéria? Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la causa o efecto si en caso de que esa persona se puede contagiar, ¿no? con el COVID? Ya, el que tenga triglicéridos en sí no es una enfermedad, ¿ya? Hay una enfermedad que sí está tipificada que se llama hipertrigliceridemia, es decir, cuando los niveles de triglicéridos están elevados. Pero nosotros podemos en el día elevar nuestros triglicéridos. Por ejemplo, si tú te comes los domingos un adobo con huevo frito, con tu salchipapa, y yo te mido tus triglicéridos el lunes y va a estar alto. Y eso no significa que estés mal del triglicérido, sino simplemente que te has excedido. Ahora, hablando de personas mayores, sí puede existir, como vuelvo a repetir, cuadros de hipertrigliceridemia, es decir, que constantemente tengan los triglicéridos altos, y este es un factor de riesgo para hipertensión, para problemas cardiovasculares,
problemas de accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Lo que llamamos la hemorragia cerebral, en fin. Entonces, eso también sí hay que cuidar. En relación al COVID, no tendría ningún problema, no tenía ningún efecto, ¿no? En que tenga o no tasas altas de triglicéridos, como digo, salvo que sea una enfermedad ya establecida, ya una enfermedad que ya esté ya diagnosticada, en la cual el paciente necesite tratamiento para bajar justamente los triglicéridos, ¿no? Si no es así, simplemente es una elevación transitoria de triglicérido, no había ningún problema. Ya. Y otra pregunta, justamente ahorita lo que estoy vivenciando es que yo en proceso ahorita, yo vivo con todos mis hermanos, más o menos con 7 hermanos, y por el cual, pues, ahorita están 3 infectados y estoy con ellos rodeados, ¿no? Y también lo que más me preocupa es que mis hermanitos no están con los dosis, pues, y uno de mis hermanitos también se ha infectado y está un poquito más grave, entonces no sé si me puede darme algunas orientaciones, qué medicamentos lo puedo dar, porque a mí realmente eso es lo que me desespera, ¿no? No sé cómo hacerlo, entonces no sé si... Bueno, mira, tú no puedes dar ni un medicamento porque tú no eres médico, en primer lugar. Nosotros no podemos recomendar ni un medicamento a la persona. Lo que sí recomendamos es que acudan a un establecimiento, si no pueden acudir y tienen, por ejemplo, ya tú me estás diciendo, es un caso especial, ¿no? Tú me estás diciendo que en tu familia ya hay 3 infectados, probablemente tu hermanito menor también está infectado. Entonces lo que tienen que ir, lo lógico que tienen que hacer es acudir a un centro de establecimiento más cercano, centro de posta, hablar con el médico, comentarle el caso, ¿no? Y bueno, el médico probablemente prescribirá algún tipo de analgésico suave, te preguntará sobre signos de alarma, porque como digo, los cuadros ahora son leves en personas vacunadas. En personas no vacunadas como los niños, si bien es cierto los niños tienen mejor tolerancia que los adultos, ¿no? Definitivamente todavía estamos con el estudio de la casuística o de los casos que está presentando con las nuevas variables, que aparentemente serían más infecciosas, pero menos letales, es decir, no producirían mayor problema, tanto en niños como en adultos. Lógicamente los que se van a infectar más son los niños, pero lo que tú me dices, ¿no? Los niños todavía no han cumplido su esquema de vacunación, algunos ni siquiera se han colocado ni una dosis. Entonces, en ese sentido, tenemos que más bien tener una orientación profiláctica, una orientación preventiva, ¿no? El aislamiento, dejar pasar el tiempo de periodo de cuarentena, de aislamiento, lavado de manos en casa, tomar líquidos tibios, evitar, por ahí tú me dices una recomendación, evitar, por ejemplo, el ibuprofeno, que no se debe utilizar en estos casos. En estos casos el médico prescribirá paracetamol probablemente, si hay problema gripal, prescribirá un antihistamínico, etcétera, ¿no? Eso en general yo te podría recomendar, ¿no? Y siempre, tú que estás en contacto con ellos, siempre utilizar tu mascarilla, pues. Porque el hecho de que tú estés infectado, supongamos que estés infectado y tengas que salir a la calle a comprar o estar comprando alguna cosa para ellos, puedes indirectamente infectar, ¿no? A las demás personas. Pero si tú te pones tu mascarita, no vas a infectar a las demás personas. Y si te pones tu mascarita y no estás infectada, también te vas a proteger de las personas que están en tu casa que están infectadas. Entonces, definitivamente, el lavado de manos, la utilización de mascarillas, ¿no? Y el aislamiento, y tú sabes que ahora el aislamiento se ha recortado, ya no son 14 días, ahora son 7 días. Máximo 10 días en personas que tienen comorbilidad, ¿no? Y generalmente la enfermedad pasa y no deja ningún tipo de molestia, ¿no? Ya, muchísimas gracias. A la señorita Mari Wilca, a ver, la señorita Mari Wilca, personal administrativo, a ver, queremos escuchar sus preguntas. Buenas tardes, soy Mari, personal administrativo. Una consulta. Yo me encuentro con un cuadro de gripe, tos. El día de ayer fui al seguro por emergencia porque en mi casa no me podían atender porque no hay emergencia, entonces me he ido al seguro, al central. He estado desde las 10:20 hasta las 2 de la tarde y días que me han dado mi constancia de atención. Entonces, me he hecho la prueba, ha salido negativo, me han reevaluado y bueno, me han dado un tratamiento por 3 días. Ahora, el día de hoy yo he ido a trabajar, ¿no? Porque me corresponde ir a trabajar los días martes, miércoles y jueves, he ido a trabajar.
Ya. La señora María Elena se acercó a mí y me dijo que yo no debería ir a trabajar porque estoy en este cuadro y se nota también, ¿no? Claro. Y bueno, me invitó a que me retirara conjuntamente con el portero, ¿no? Muy amablemente me indicaron que me retirara porque yo no podía estar en la institución en este cuadro porque soy un foco infeccioso. Y también entiendo que al estar en esta situación, también en cualquier lugar donde yo me movilice, también estoy más vulnerable a contagiarme del COVID. Así es. Sabiendo que en mi familia hay personas, mi mami es diabética, ¿no? Mi esposo también tiene una enfermedad que está en tratamiento en el seguro y tengo niños menores. Ahora, la consulta es, ayer cuando yo he pedido mi constancia, solo me dieron la constancia, pero más no me dieron descanso médico. Pero para nosotros, los administrativos, los que trabajamos, tenemos que tener un descanso médico para que nosotros justifiquemos nuestras inasistencias. Pero al no tener descanso médico me obligo a ir al instituto a trabajar. Pero si estoy como estoy, con todo este cuadro, ¿cómo podría yo justificar el que no estoy yendo, el no ir a trabajar, ¿no? Porque soy pasible no de sanción, sino de mi descuento. ¿Qué se tendría que hacer? ¿O cómo yo podría justificarlo? Claro, ese es el gran problema de las instituciones que no cuentan con un médico de salud ocupacional, ¿no? El seguro es muy fácil, ¿no? Él te dice, no, y a veces no te da el descanso, a pesar de que te ve mal. O sea, hablando ya de seguridad y salud del trabajo, cuando una persona, así no tenga COVID, lo que tenga, pero está enferma, no debe ir a trabajar, ¿no? Eso es un derecho que tenemos nosotros los trabajadores. Nadie nos va a obligar a ir a trabajar enfermos, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hacen, por ejemplo, algunos establecimientos, sino algunas personas, es ir a un médico particular, les hace su descanso médico, ¿no? Lógicamente eso puede tener un costo, en fin, pero esa es una manera, sería una salida, digamos, más rápida para que tú tengas una constancia. Porque de lo contrario, si el seguro, que es el ente más rápido, más accesible, no te lo puede dar porque considera que solamente es una gripe, y a pesar de que sea una gripe, yo pienso que debe por lo menos darte un descanso de 5 días, mínimo, ¿no? Que es lo que debería corresponder en este caso. Pero todas esas cosas, como te vuelvo a repetir, pues se obviaría si las entidades pues tuvieran un médico ocupacional. Ahora, tengo entendido que la AGREA, creo, tiene un médico ocupacional, también podría decir ahí, ¿no? Y tener una evaluación. Claro, yo pienso sería bueno, ¿no? Que hubiese un médico o si no de alguna manera oficializar por escrito con las autoridades, en este caso con Dirección General y Administración, porque yo por sacar solamente una constancia del día de ayer, ¿no? Me he estado todas esas horas así enferma, me he ido por una constancia para que no me pongan para que no me descontaran del día de ayer, ¿no? O sea, y es más, ¿no? Ya hemos estado bastantes y hemos tenido que estar recontra alejados, tratando de escuchar a que nos llamen, porque hay muchas personas que están con COVID, o sea, inclusive claro, esto más. Claro. Pero sin embargo, yo por mí hacerme ver con un médico particular, pero también me dicen, no, tiene que ser del seguro, ¿no? Porque a mí nada me cuesta ir al médico particular, aunque pago, y bueno, me da mi constancia, ¿no? Pero el detalle es que a veces te piden, no, que tiene que ser del seguro, uno. No, ahora pienso yo que de repente a nosotros nos dan la constancia de atención y aparte nos dan un tratamiento por cuántos días. Yo claro, pienso que en estas instancias, por este tiempo que estamos en este periodo de contagio, de pandemia, y es mortal, podría ser que de repente la constancia y la receta médica que nos dan y que nos indican por cuántos días es el tratamiento, podría servir como para un descanso médico de la persona, creo yo, ¿no? Claro. Claro, así debería ser, pero lo que yo pienso que lo más factible es que, no sé si puedes acudir a salud ocupacional de AGREA, pues, ¿no? Que es lo que les corresponde a ustedes, por el trabajo donde están haciendo, ¿no? Y pedir, ¿no? Por este medio, ya que estamos claro, hablando, y están la directora, ¿no? Que sean tolerantes, porque, por ejemplo, yo hoy día he ido y estoy con bastante transpiración, y así he tenido que ir y en medio trabajo siento que, ¿no? Que la ropa está así media húmeda, uno tiene que llevar otra ropa, entonces no estamos en las condiciones, no es que no se quiera, ¿no? Sino yo pienso que uno tiene que ser tolerante con su personal, porque primero es nuestra salud y como le decía, no creo que la mayoría de personas tenemos en nuestras familias, nuestros padres,
nuestros esposos, hijos, sobrinos, hermanas, alguien de ellos siempre tiene alguna enfermedad a la cual nosotros tenemos que tratar de prevenir. Claro, sí, así es, sí, estás en todo tu derecho. Yo pienso que deberes ir ahí, ¿no? Para que te den ese descanso, y lo lógico y lo normativo es que, vuelvo a repetir, toda persona, no puede entrar pues una persona enferma, sea lo que sea, si no sea COVID, ¿eh? Si es un resfrío común, se tiene que dar un merita un descanso por lo menos 5 días, ¿no? Hasta que te mejore de tu resfrío, en fin. Si te han hecho la prueba, ha salido negativa también, ¿no? O sea, pero eso no te exime de que puedas estar en algún momento en contacto con el virus y seguir infectando, o sea, seguir enfermándote, ¿no? Y ahora sí con el COVID, ¿no? Por eso que es necesario que se norme eso del descanso, pues es un derecho, ¿no? Nadie puede ir a trabajar pues enfermo, definitivamente. Muy amable por su respuesta, gracias. Ya, listo. Estamos ya con la hora de 3:39, porque con el doctor quedamos de 2:30 a 3:30, ¿no? Porque en la charla, en la mañana sí charla presencial. Yo pienso que si tienen una pregunta que sea cortita, porque seamos respetuosos también con el factor tiempo. Sí, solo una, rápida. ¿Hay alguna recomendación adicional, aparte de las generales, para específicamente para los maestros, o estudiantes practicantes que estamos yendo prácticamente a los colegios y estamos en contacto con niños, que, bueno, como todos saben, ¿no? A veces no, ellos mismos a veces no, siempre están tocando todo, ¿no? No se quitan la mascarilla de cuando en cuando. ¿Hay alguna recomendación adicional o a las generales? Bueno, ya, eso es algo específico, ¿no? Ya en el ámbito educativo, que es muy diferente al ámbito de salud donde al menos yo trabajo, pero lo que hemos visto nosotros es, en primer lugar, el lavado de manos. En niños, en tanto en adultos, el lavado de manos es importante. Por más que ellos se toquen 1000 veces tienen que lavarse la mano, no les queda otra, ¿no? Tenemos que hurgar en esa costumbre, tratar de que se nos haga un hábito, ¿no? El lavarnos constantemente la mano, lo que no hacemos. En segundo lugar, el uso de la mascarilla, vuelvo a repetir, a pesar de que parezca ocioso y fastidioso, pero debe ser así en todo momento. En el niño, hasta donde se puede, entiendo que los niños, pues, por su naturaleza, no van a aguantar mucho tiempo con su mascarita, pero hablándoles, un poquito orientándoles, se pueden lograr cosas. En tercer lugar, ver algunos signos de alarma en un niño o en una persona mayor que pueda estar o puede estar concurriendo al centro de salud, ¿no? Enfermo, ¿no? Decíamos en la mañana que cómo podemos determinar si una persona puede estar o no con un cuadro gripal que nos esté, ¿no? digamos, desenmascarando en algún momento un COVID, viendo los ojos, están inyectados, viendo la voz, escuchándolo, viendo cómo habla, de repente su voz ha cambiado, algunos tipos de, digamos, actitudes que toma la persona, ¿no? En relación a la enfermedad, que son muy visibles, no puede tener en cuenta eso. Antes la temperatura, en fin, ya eso también hemos conversado en la mañana, ya no se utiliza eso de la temperatura, ¿no? Aparentemente era una forma de determinar si una persona tenía fiebre, no, ahora no. La temperatura es el problema del termómetro, del elemento que se utiliza, ¿no? Que muchas veces la pila se gasta y comienzan uno a tener lecturas iguales en todas las personas, ¿no? Y cuando vemos que hay personas que tienen fiebre y pasa como si tiene 37 grados, es normal, ¿no? Y otras, pues, también ver en qué casos, pues, esas personas ya no deben ir a trabajar ni deben estudiar porque están presentando cuadros gripales que pueden ser potencialmente, ya hemos visto, ¿no? La posibilidad de tener COVID. O preguntar de alguna manera, de repente, a los niños o el entorno, ¿no? Si el familiar hay con COVID, si hay un amiguito que está relacionado con esta persona que tiene COVID, la persona mayor, como me han comentado, ¿no? Durante esta tarde, familiares con COVID. Eso es un evento que muchas veces pasa por alto, ¿no? Preguntamos qué tienes, qué no tienes, y no preguntamos cómo está en tu familia, quién está enfermo, no está enfermo. Sí, al preguntar le decimos, no, mi familia, vivo solo por último, ¿no?
vivo solo, entonces no hay ningún riesgo, ¿no? El riesgo se minimiza. Lógicamente uno en la calle se puede infectar, pero para eso existen pues las medidas, y una vez más les digo, las medidas de bioseguridad. Pero si yo en la calle voy a andar con mi mascarilla a mitad de cara, no me la voy a poner, voy a toser, voy a comer en la calle, entonces estoy poniendo en riesgo mi propia vida y la vida indirectamente de los demás que están en mi casa, ¿no? Y lamentablemente uno o dos de ellos ya no van a estar con nosotros en Navidad. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos principalmente en las medidas que nosotros tenemos que tener para proteger no solamente a nosotros mismos, sino a nuestros familiares. ¿Mm? Y otra importante también, tanto para los estudiantes como para los docentes, respetar las normas, ¿no? Respetar lo que está escrito. Muchas veces las normas no las respetamos y muchas veces pecamos, y yo soy directo en decirlo, y en el hospital pasa muchas veces eso, que somos profesores, somos médicos, y no, pues no, yo ya sé lo que hago, no me pongo mi mascarilla, pues yo tengo que entrar, ¿no? Y en hora tarde, no, hermanito, ya otro día me pongo mi mascarilla, ahora tengo que entrar. No, si estamos con ese tipo de actitudes negligentes, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que respetar las normas, ¿no? Si la norma dice, pues póngase la mascarilla, venga usted sano, si está con problemas de salud, no venga y ayude, avise. Entonces eso hay que respetarlo, ¿no? ¿Y con quién nos chocamos principalmente? Con las personas que están en portería. Lo mismo pasa con los pacientes en el hospital, ¿no? Los pacientes en el hospital, ¿con quiénes primero se chocan? Con los porteros. Y los porteros muchas veces tienen llamada de atención porque una persona vino y lo acusó, agarró el libro de reclamación y le dijo, este señor no me dejó entrar, pero vamos en el trasfondo del problema, ¿no? El señor está cumpliendo su función, está cumpliendo su objetivo, que es limitar la entrada de los pacientes, ¿no? O de las personas enfermas al hospital, porque se van a enfermar más. No es porque no se les quiera atender. Igualita en el colegio, ¿no? Si encontramos un persona que está enfermo, ellos ven, ya denotan, objetivizan que una persona, tanto alumno o docente, está enfermo, les va a decir, ¿no? ¿Sabe qué? Mejor vaya a su casa, vuelva, avise que está enfermo, ¿no? Pero a veces el ser humano, lamentablemente, a veces pierde un poco el carril y comienza a vociferar, a decir quién eres tú, que tú no me tienes que, ¿no?, negar el pase. Entonces eso también tenemos que nosotros controlarlo, ¿no? Y eso lo controlamos con la educación, con la comunicación y verdaderamente con el hecho de pensar que verdaderamente pues tengo que cumplir ciertas normas, ciertos parámetros, no me puedo, ¿no?, sobrellevar de las reglas, ¿no? Bueno, doctor Roy Espinosa Cero, quien hemos tenido la dicha de escucharlo en la mañana y ahora en la tarde, y ha sido grabado. El doctor Roy es jefe de la Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del Hospital Goyeneche. Nosotros estamos inmensamente agradecidos, doctor, con toda la información y capacitación que nos ha dado. Creo que cada uno de nosotros tenemos que ser muy responsables y, como dice el doctor, de cuidarnos, respetar las normas. La intención de nuestra directora, magíster Silvia Quispe, es tomar todos estos aspectos preventivos, ¿no? Para que no aumenten los casos. Y sabemos muy bien que ustedes, los estudiantes, tienen su CIS, hay un centro asistencial cercano, cómo llamar de inmediato, avisar, ¿no? Y el personal administrativo, sé que no todos los establecimientos de salud trabajan de manera igual, ¿no? Algunos hay con mucha buena intención, insistir para que sean atendidos de inmediato, y como ha hecho mención en la mañana el doctor y ahora en la tarde, si tenemos las vacunas, ya nosotros sabemos muy bien que a veces tomamos el paracetamol cada 8 horas y todo ello. Entonces, agradecemos con fuertes aplausos al doctor Roy Espinosa. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Estamos a su servicio, ¿ya? En cualquier momento. Muy amable. Gracias. Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A cuidarse, hijitas, a cuidarse, y consulten. Siempre donde estemos hay una posta, hay un centro de salud, hay teléfonos, sabemos, ¿no? Porque eso ya lo estamos viviendo desde el año 2020, son 3 años que estamos en esta pandemia, y como ha hecho mención el doctor, tantas olas que hay,
Entonces, cuidémonos, por favor.